Vamos a realizar las proyecciones radiológicas de la unidad formativa de tórax y abdomen. Empezaremos por el tórax, donde diferenciaremos entre tórax parénquima y tórax óseo. Empezaremos por el tórax óseo y empezaremos por la proyección radiológica de esternón. Utilizaremos un chasis de 24 por 30, la parte longitudinal es la de 30, lo colocamos en el número 30, la plaquita para que aguante el chasis, colocamos el chasis, cerramos para que quede anclado y apretamos la pestañita para que quede fijado. Colocamos al paciente en posición de oblicua anterior derecha, esto quiere decir que la parte anterior derecha está centrada en el centro del buqui, oblicuamos al paciente, de esta manera lo que conseguimos es que la columna se vaya a la parte derecha del cuerpo y el esternón, que es lo que queremos radiografiar, para que no se superponga a la columna, lo enviamos al lado izquierdo, donde quedará superpuesto al corazón. Colocamos el chasis a la altura correspondiente para poder visualizar todo el esternón. Cerramos el chasis. Colocamos el tubo de rayos X a una distancia de metro, metro 20. Y centramos justo en la parte lateral a la columna, donde estará el punto medio del esternón. Estará situado entre la escápula y la columna. Colimamos para irradiar solo la zona que pertenece al esternón y no irradiar estructuras adyacentes, y ya tendríamos realizado la primera proyección, que sería frente de esternón en oblicua anterior derecha. Vale, vamos a proceder con el lateral de esternón. En este caso lo que haremos será una tracción posterior de los hombros. Decimos al paciente que se coja las manos por detrás de la espalda, que haga una tracción posterior de los hombros. El tubo lo tenemos ya a metro, metro 20 y centramos en un punto medio del esternón. El chasis ya lo tenemos a la altura correspondiente, que correspondería a la misma altura que tenía el frente de esternón, y la proyección radiológica del esternón ya la podríamos dar por acabada. Siguiente proyección que vamos a realizar dentro del tórax óseo será la articulación externo-clavicular. Tenemos al paciente en postura anterior, cambiamos el chasis y lo pondremos en posición horizontal, por lo tanto lo pondremos en el 24, ya que el chasis hace 24 por 30, de tal manera que el centro del chasis quede en el centro de la pestaña. Colocamos el chasis a la altura correspondiente a la articulación externo-clavicular, el tubo lo mantenemos a metro, metro 20 y centramos en un punto medio que coincidiría con el centro del buqui, colimamos para que solo salgan las dos articulaciones que se visualizarán a cada lado de la columna y a cada lado del esternón, y esta sería la proyección. Luego esta sería la proyección bilateral. Luego tendremos la proyección unilateral, que lo que haremos es desplazar la columna para visualizar una articulación en concreto sin que nos moleste. Si queremos realizar, por ejemplo, la radiografía del lado derecho, de la articulación externo-clavicular derecha, la columna la mandaremos al lado izquierdo. Por lo tanto, rotaremos el plano sagital medio del paciente, haciendo la oblicua anterior izquierda para visualizar la articulación del lado derecho. Y al contrario, si mandamos la columna hacia el lado derecho, haremos la oblicua anterior derecha para visualizar la articulación que está en el lado izquierdo. ¿Vale? Entramos, la colimación será pequeña, ya que la estructura que queremos visualizar es también pequeña. Las siguientes proyecciones que vamos a realizar de esta unidad formativa del tórax óseo son las costillas, la parrilla costal. Como la zona anatómica a radiografiar es muchísimo más grande, cambiaremos el chasis y usaremos un chasis de 35 por 43. Lo colocaremos de forma horizontal, de tal manera que quede centrado en el centro del buqui. Ahora realizaremos esta proyección en póstero anterior para poder visualizar las costillas que están en la parte anterior del paciente. ¿Vale? El paciente le diremos que apoye el pecho, separamos los brazos, hacemos una rotación interna, tracción interna y anterior de las escápulas, de los hombros y de los codos, colocamos el chasis a la altura correspondiente, colocamos el tubo de rayos X,
metro, metro 20 y colimamos para visualizar la región anatómica que queremos radiografiar. ¿Vale? El chasis llega a esta altura de aquí, esta línea horizontal, siempre que quede en un punto medio entre las cervicales para coger las últimas cervicales y las primeras dorsales. Esta sería la radiografía para visualizar las costillas anteriores. ¿Vale? En el caso de que no pudiéramos visualizar la parrilla costal, se podría realizar una más inferior, que lo veremos luego cuando las hagamos en anteroposterior. Vamos a darle la vuelta al paciente y ahora las vamos a hacer en anteroposterior. En la proyección anteroposterior servirá para visualizar las costillas de la parte posterior. Colocaremos al paciente en bipedestación, centrado, volveremos a hacer la tracción anterior de la cintura escapular, centramos en un punto medio y estas radiografías para visualizar las costillas las haremos en expiración profunda. Le diremos al paciente que coja aire, que vaya soltando el aire lentamente y cuando no tenga aire ya en los pulmones, que aguante un segundo la respiración y será donde nosotros hagamos el disparo para visualizar las costillas, la región anatómica del tórax con el menor aire posible para poder visualizar mejor las costillas. En el caso de que se corten las costillas inferiores podemos realizar esta misma proyección bajando el chasis, centrando más inferior para coger la parte alta del abdomen y la parte baja torácica para poder visualizar las costillas flotantes en el caso de que la proyección anterior no se hayan podido visualizar todas las costillas del campo a radiografiar. ¿Vale? Las siguientes proyecciones que haremos serán las proyecciones oblicuas. Oblicuas tendremos 4, las oblicuas anteriores y las oblicuas posteriores. Las oblicuas anteriores será la oblicua anterior derecha, cuando el paciente apoya la parte anterior derecha contra el buqui, o la oblicua anterior izquierda, donde apoyará la parte anterior izquierda contra el buqui, y luego tenemos las oblicuas posteriores, derecha o izquierda, según el lado que apoyará en el buqui. Entonces, para estas oblicuas cambiaremos el sentido del chasis, lo pondremos en posición vertical, quitaremos la pestañita, colocaremos el chasis en sentido vertical. Como el paciente está en anteroposterior, empezaremos por las oblicuas posteriores, porque la parte que estará apoyada al buqui será la parte posterior del paciente. Entonces, para hacer, por ejemplo, la oblicua posterior derecha, subiremos el brazo del paciente hacia arriba, eso nos permitirá abrir mucho más los arcos costales del lado derecho y oblicuamos al paciente unos 30-45 grados hacia el lado que queremos radiografiar. La distancia del tubo la dejamos a metro, metro 20, centramos en un punto medio del tórax ya que vamos a radiografiar los dos hemitórax, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, pero si solo quisiéramos realizar la radiografía de un hemitórax concreto, entonces centraríamos en el lado a radiografiar, centramos en el lado derecho, por ejemplo, y colimaríamos para que solo saliera en la radiografía la parte derecha del tórax. ¿Vale? Esta sería la oblicua posterior derecha. Si quisiéramos hacer la oblicua posterior izquierda, levantamos el brazo izquierdo, separamos el otro para que nos salga en la radiografía y centramos en un punto medio del tórax si queremos visualizar los dos lados de la parrilla costal o centramos en el lado izquierdo si solo queremos realizar la radiografía del hemitórax izquierdo, siempre ajustando la colimación al campo a radiografiar. Luego tenemos las oblicuas anteriores, ponemos al paciente en posterior anterior, porque si es la oblicua anterior, será la parte anterior la que esté tocando al buqui. Para hacer la oblicua anterior derecha, subimos el brazo derecho hacia arriba, separamos el otro brazo y rotamos el plano sagital medio en bloque, apoyando la parte anterior derecha del paciente. ¿Vale? Esta radiografía servirá o bien para ver las costillas del lado derecho del lado anterior o para desplegar las costillas del lado contrario del lado izquierdo. Para las oblicuas y poder visualizar las costillas anteriores del lado derecho, centraríamos en el lado derecho y colimaríamos para que solo saliera el lado derecho. Si quisiéramos todo el tórax, centraríamos en un punto medio del tórax y si quisiéramos ver las costillas del lado izquierdo desplegadas, pues centraríamos en el lado izquierdo.
Y para la oblicua anterior izquierda, exactamente lo mismo. Bajamos el brazo derecho, subimos el brazo izquierdo, rotamos el plano sagital medio del paciente. Si queremos ver las costillas anteriores del lado izquierdo, centraremos en el hemitórax izquierdo. Si queremos ver todas las costillas, centramos en un punto medio del tórax. Y si quisiéramos ver las costillas del lado derecho desplegadas, pues centraríamos en el lado derecho, ajustando siempre la colimación al lado que queremos radiografiar, ¿vale? Una vez realizado estas proyecciones del tórax óseo, pasaremos al tórax parénquima. Puedes bajar los brazos y empezaremos por el frente de tórax en posterior anterior. Como el chasis es de 35 por 43 y lo vamos a poner en posición horizontal, ponemos la pestaña para que aguante en el 35, chasis horizontal, para que coincida con el centro del buki, y colocamos el chasis a la altura, acercamos el paciente, a la altura correspondiente para poder visualizar toda la región anatómica del tórax. Centramos en un punto medio del tórax, ajustamos la colimación para poder visualizar toda la región anatómica, le decimos al paciente que haga una rotación interna y tracción en sentido anterior para poner las escápulas en posición lateral y que no salgan dentro del campo pulmonar, ¿vale? Codos y hombros bien hacia adelante, y le diremos al paciente que para este tipo de radiografías de tórax haga una inspiración profunda, que coja mucho aire y que la aguante dentro sin respirar. Y haremos la radiografía con el tórax lleno de aire. El tórax, el aire tiene densidad negativa y eso nos ayudará a contrastar y poder visualizar mejor si hubiese algún tipo de patología pulmonar. Esto sería para el frente. Luego tendremos la posición lateral, volvemos a cambiar el chasis, lo pondremos en posición vertical, lo colocaremos a la altura correspondiente. Haremos siempre el lateral izquierdo, ya que el corazón está en el lado izquierdo y así se verá menos magnificado, y le diremos al paciente que se coja los codos por encima de la cabeza, una mano en cada codo por encima de la cabeza. Colocaremos al paciente en posición lateral estricto. El chasis, al estar en posición vertical, nos podemos guiar por esta línea del buki, que sabremos a la altura donde estamos, más o menos a la altura del hombro, que el paciente esté en lateral estricto, y ahora solo queda centrar el tubo a 1,80 m en un punto medio del tórax, ajustando la colimación. Y al igual que para el frente, realizaremos esta proyección en inspiración profunda. Le diremos al paciente que coja el aire, que llene los pulmones de aire, que aguante la respiración, y en ese momento será donde nosotros hagamos el disparo para sacar la radiografía del lateral de tórax. Después del frente y el lateral de tórax, tendremos las oblicuas de tórax, que son exactamente igual que las que hemos explicado en las proyecciones de costillas. Lo único que variará serán las características, unas son para hueso y estas serían para parénquima, y pasaremos ahora a realizar la proyección lordótica en bipedestación. Tendremos dos posibilidades de realizar esta proyección. La primera de todas, vamos a cambiar el chasis, ya que como es un frente de tórax, lo pondremos en posición horizontal. La lordótica nos servirá para visualizar los ápex pulmonares. Si hubiese alguna imagen superpuesta a la altura donde están las clavículas, será una manera de poder desplazar las clavículas por encima del tórax y visualizar mucho mejor la zona superior o ápex pulmonares. Entonces lo que haremos será decirle al paciente que dé un paso hacia adelante y que tire el cuerpo hacia atrás, apoyando la parte superior del tórax en el buki. Las manos en la cintura, codos y hombros hacia adelante para sacar las escápulas del campo pulmonar. El tubo lo podemos volver a colocar a 1,20 m. Ajustamos la altura del chasis. Bajo un poquito. Muy bien. Y le diremos al paciente que coja aire y que la aguante. Haremos la radiografía en máxima inspiración.
En el caso de que el paciente no pudiera realizar esta posición anatómica, le dejaríamos al paciente igual y en vez de oblicuar al paciente, lo que haremos será oblicuar el tubo de rayos X en sentido craneal. Cogemos el tubo de rayos X, aquí tenemos el goniómetro donde nos dirá los grados que vamos a oblicuar el tubo. Como el tubo de rayos X está en posición horizontal, el 90 pasaría a ser el 0 y cada raya que tenemos aquí serían 10 grados. 10, 20 y unos 25 grados en sentido craneal. Centramos en un punto medio del tórax y al tener el tubo oblicuado, lo que hemos hecho es que la imagen también se traslade en sentido superior, por lo tanto, volveremos a ajustar el chasis, ¿vale? Las clavículas, como están en la parte anterior, subirán y se visualizarán en la radiografía por encima de los apes pulmonares y volveremos a tener los apes pulmonares libres de las clavículas para poder visualizar estructuras que se hayan podido superponer en ese espacio del tórax. Vamos a realizar ahora la radiografía de tórax en anteroposterior, en decúbito supino, cuando el paciente no tolera la bipedestación. En estos casos, lo hemos pasado al paciente encima de la mesa de rayos, usaremos el buki para colocar el chasis de 35 por 43, centrado en el centro del buki. Procederemos a centrar el tubo con el chasis y una vez tenemos centrado el tubo con el chasis, movilizaremos la mesa centrando en un punto medio del tórax. En el caso de que no podamos movilizar la mesa y no hayamos llegado al punto exacto donde queremos centrar, podemos movilizar el tubo y volver a movilizar el chasis para que quede centrado. Ajustamos la colimación para coger toda la región anatómica del tórax y, si es posible y el paciente lo permite, haremos una rotación interna con tracción anterior de los hombros, siempre y cuando se pueda realizar, o si no, que el paciente esté relajado, ¿vale?, con la barbilla ligeramente elevada, para poder visualizar el tórax. Al ser una radiografía para visualizar el parénquima, el tórax parénquima, la haremos en inspiración profunda, es decir, le diremos al paciente que coja el aire, que llene los pulmones de aire y que aguante con el aire dentro sin respirar mientras nosotros hacemos la radiografía. Este sería para el frente de tórax. Si quisiéramos realizar una proyección lordótica aquí en decúbito supino, lo que haremos será oblicuar el tubo de rayos X, como habíamos hecho en bipedestación, los 25 grados en sentido craneal, centrando en un punto medio del tórax, centramos el tubo de rayos X con el centro del chasis, ya que al estar el tubo oblicuado la imagen se trasladará en sentido superior, y lo que querremos visualizar en esta radiografía será la parte superior del tórax, los apes pulmonares, igual que cuando hicimos la lordótica en bipedestación. Después, las otras dos radiografías que tendremos en decúbito para realizar la proyección de tórax será el decúbito lateral izquierdo o decúbito lateral derecho, para descartar patologías como el neumotórax o el derrame pleural. ¿Cuándo realizaremos un lado u otro? Cuando tengamos un derrame pleural del lado izquierdo, como el líquido por gravedad tenderá a caer hacia abajo, usaremos el decúbito lateral del lado afecto, es decir, cuando tengamos un derrame pleural del lado derecho, haremos un decúbito lateral derecho, y si el derrame pleural es del lado izquierdo, haremos el decúbito lateral izquierdo. En el caso que queramos descartar un neumotórax, como será aire dentro del espacio visceral de la pleura, el aire por gravedad quedará en la parte superior, el resto de las estructuras quedarán en la parte inferior, tendremos que realizar el lado contrario, es decir, si tenemos un neumotórax del lado izquierdo, haremos el decúbito lateral derecho, y si tenemos un neumotórax del lado derecho, haremos un decúbito lateral izquierdo. Para colocar al paciente en decúbito lateral, colocaremos también el tubo de rayos X en posición horizontal. Moveremos la mesa
para coger distancia lo máximo hacia afuera que podamos. Le diremos al paciente que se ponga en decúbito lateral izquierdo, se pondrá el paciente de lado, le diremos que flexione las rodillas para estar más cómodo, ya que eso hará que tenga más estabilidad, los brazos estirados en sentido superior, lo pondremos un poquito más hacia la parte posterior, viene un poquito más hacia atrás. Muy bien. En este caso, como es el tórax, pondremos el chasis en la región anatómica del tórax, donde colocaremos un soporte para que no se caiga. Tendremos cuidado en no cortar la zona anatómica, es decir, que el chasis en la parte superior coja los apes pulmonares y en sentido inferior que llegue hasta cúpulas diafragmáticas. El tubo de rayos X estará puesto a una distancia de metro, metro 20 y centraremos en un punto medio del tórax. Movemos la mesa con cuidado, damos a la luz, centramos en un punto medio del tórax que coincida con un punto medio del chasis, le diremos al paciente que suba la barbilla un poco hacia arriba y esta posición en decúbito lateral izquierdo nos servirá para descartar una patología, por ejemplo, de un derrame pleural derecho, o si fuese un neumotórax, como está en decúbito lateral izquierdo, el neumotórax tendría que ser en decúbito del lado, derecho. ¿Vale? Si está en decúbito lateral izquierdo, neumotórax del lado derecho. Si está en decúbito lateral izquierdo, derrame del lado izquierdo. Si fuese un derrame, la radiografía la haríamos en máxima inspiración, le diríamos al paciente que coja aire y que la aguante. Y si lo que queremos ver es un neumotórax, lo haremos al contrario, lo haremos sin aire en los pulmones, ¿vale? Entonces, de esta manera, cuando lo hacemos en inspiración, le decimos al paciente que coja aire, que lo vaya soltando poco a poco, lentamente, va soplando, y sin volver a coger aire, que aguante la respiración y será cuando nosotros dispararemos. De esta manera, lo que conseguiremos es visualizar mejor el aire que está fuera del pulmón, y el pulmón lo veremos más colapsado, lo veremos más pequeño. Si tuviésemos que realizar el decúbito lateral del lado derecho, podríamos poner al paciente perfectamente en decúbito lateral derecho. Y en este caso, en vez de hacerlo antero-posterior, como hemos hecho antes, lo haremos en posterior-anterior. Colocaríamos el chasis de igual manera en posición vertical, cogiendo la parte superior del tórax, hasta por debajo de cúpulas diafragmáticas, centraremos en un punto medio y ahora está en decúbito lateral derecho, donde podríamos descartar una patología de derrame pleural derecho o un neumotórax del lado izquierdo, porque el líquido bajaría a la parte inferior y sin embargo el aire lo veríamos en la parte superior. Si fuese un derrame, le haríamos en máxima inspiración, le diríamos al paciente que coja aire y que lo aguante, y si es un neumotórax, lo haríamos en expiración profunda, sin aire dentro. Le decimos que coja aire, que lo vaya soplando poco a poco, y cuando no tenga aire, sin volver a coger aire, que aguante un segundo la respiración, que será el momento donde nosotros dispararemos para hacer la radiografía. Vale, pues estas son las radiografías de la parte torácica, pasamos a la parte abdominal, y como el paciente está en decúbito supino, empezaremos por la proyección estándar, que es el abdomen simple. Siempre que nos pidan un abdomen, la primera radiografía que haremos será el abdomen simple en decúbito supino. Le diremos al paciente que estire las piernas, que se ponga bien recto. Muy bien. Separamos los brazos del cuerpo. Ponemos el tubo en su posición inicial. Angulamos. Y lo volveremos a colocar como antes. La distancia foco-placa es la estándar, metro, metro 20. Podemos centrar ya el tubo con el chasis. Y una vez tenemos el tubo y el chasis centrado, podemos movilizar la mesa para centrar al paciente. Para centrar al paciente, palparemos donde están las crestas ilíacas y centraremos un poco por encima de crestas ilíacas.
abriremos los colimadores y en esta radiografía lo que tenemos que visualizar es desde la sínfisis púbica hasta las cúpulas diafragmáticas. Esta radiografía se hará en apnea. Le diremos al paciente que aguante la respiración y mientras el paciente mantiene suspendida la respiración, nosotros dispararemos para hacer esta radiografía. El chasis es de 35 por 43, de la misma orientación que tiene el abdomen del paciente, y esta sería el abdomen simple. En el caso de que quisieran visualizar niveles hidroaéreos, esta radiografía la haríamos en bipedestación. Le daremos la misma orientación que tiene el abdomen, lo pondremos vertical, aparte de 43 por 35, quitaremos la pestaña, abrimos, colocamos el chasis y bloqueamos. Introducimos el chasis dentro, palpamos crestas ilíacas, ponemos el buki a la altura un poquito por encima de las crestas ilíacas y el tubo de rayos X a metro, metro 20. Un poquito más por aquí. Aquí, crestas ilíacas, centrado el tubo con crestas ilíacas y el chasis también a la altura de crestas ilíacas. Le diremos al paciente que suspenda la respiración mientras nosotros disparamos, le diremos al paciente que no respire y mientras que no respire nosotros dispararemos y haremos el abdomen en bipedestación. Si queremos ver niveles y el paciente no tolera la bipedestación, pues entonces tendremos que realizar el decúbito lateral izquierdo encima de la mesa. Le diremos al paciente que se tumbe boca arriba y se coloque en decúbito lateral izquierdo, es decir, la parte izquierda en la parte inferior. Cogemos el chasis de 35 por 43. Tenemos al paciente colocado en decúbito lateral izquierdo. Le diremos que flexione las rodillas para mayor comodidad. Colocaremos en posición lateral estricto, los brazos hacia arriba. Y haremos el decúbito lateral izquierdo, ya que la cámara gástrica está en el lado izquierdo. En el caso de que hubiese aire fuera del intestino, por ejemplo que tuviese un neumoperitoneo, el aire por gravedad se vería en el lado derecho. En el lado derecho tenemos la parte hepática, donde tenemos una densidad gris homogénea. En el caso de que hubiese aire libre, veríamos que ese aire es patológico, ese aire no debería estar allí porque la parte derecha, en la zona hepática, no tiene por qué haber aire. Para no confundir ese aire con el aire de la cámara gástrica, pues nos ponemos en decúbito lateral izquierdo, la cámara gástrica quedará en la parte inferior. Centramos, al igual que el tórax en decúbito, palpando crestas por encima de crestas, en un punto medio del abdomen, cogiendo desde sínfisis púbica hasta cúpulas diafragmáticas. La radiografía la haríamos en apnea también, sin respirar, para evitar los movimientos de la respiración mientras disparamos. Y en el caso de que el paciente tampoco tolerase esta posición, que no tolere el decúbito supino, entonces haríamos un decúbito dorsal. El paciente se colocaría en decúbito supino, boca arriba. Y la radiografía que realizaríamos es un lateral de abdomen, es decir, un lateral de abdomen, centramos, ponemos el paciente las manos en sentido superior, palpamos cresta ilíaca, colocamos el chasis en el centro de las crestas ilíacas, cogemos el tubo de rayos X, una distancia de metro, metro 20, centrado a la misma altura y en el centro del chasis. Aquí. Y tendríamos la última opción de todas, que sería el decúbito dorsal o lateral de abdomen, cuando el paciente no tolera ni la bipedestación ni el decúbito lateral izquierdo. Y hasta aquí todas las radiografías de la región anatómica del tórax y abdomen perteneciente a la unidad formativa de tórax y abdomen.